Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ernesto Gutiérrez y junto a mi compañero Diego Fabiano Bando pertenecemos a la especialización de seguridad de la información. Actualmente cursamos el bloque de seguridad física y afines. Básicamente nuestro trabajo se realizó en un caso real, una empresa llamada Marbella Limitada, donde se implementaba un sistema de seguridad física, determinando la situación actual de la empresa. Esto básicamente se realizó con la aprobación de la gerencia general y la junta directiva de la compañía. En este proceso se elaboró un análisis de riesgo basado en 3 metodologías: una Mosler, 2 matriz de riesgo tradicional, 3 visita en sitio, lista de chequeo y entrevista. Como resultado de este trabajo, se propone a la entidad un programa de seguridad física basado en 6 meses, con actividades prioritarias de acuerdo al apetito de riesgo de la entidad. Yo les voy a hablar sobre el contexto empresarial. Esta es una empresa dedicada y posicionada en el sector de la logística y pues cumple una labor intermediaria entre otras empresas, ¿sí? Entre productores y los consumidores, aquí en la ciudad de San Juan de Pasto y pues lógicamente en algunas partes del departamento de Nariño. Esta empresa se encuentra ubicada en la calle 21 con carrera 22 en San Juan de Pasto, en el sector de la panadería. Esta empresa cuenta con 28 empleados contratados directamente y 12 empleados que son outsourcing. Ya había dicho hace un momento que la ubicación de ella es en el centro de San Juan de Pasto y pues en la dirección calle 21, carrera 22. Y físicamente está estructurada en 4 plantas, ¿sí? O sea, dividida en 4 plantas. La primera planta pues tenemos lo que es recepción, los sistemas, los centros de cómputo, las compras y ventas y la producción. En el segundo piso tenemos la oficina jurídica y la oficina comercial. En el tercer piso tenemos el departamento de financiero, los supervisores y también tenemos la sala de reuniones. Y en el cuarto piso pues tenemos la gerencia, tenemos la dirección operativa y tenemos la oficina de talento humano. Aquí podemos, en esta siguiente ayuda, podemos mirar un poco el plano, cómo está dividida esta empresa, ¿sí? Ya habíamos dicho que está dividida en cuatro plantas, entonces aquí quisimos hacer un plano pues como para mayor reconocimiento, ¿sí? donde tenemos diferentes oficinas o sectores de esta empresa. Entonces, como los habíamos acabado de mencionar, pues en el primer piso pues encontramos la recepción, el centro de cómputo, ¿sí? Compras, ventas y producción. Entonces es importante que podamos ver y podamos identificar muy bien el plano y aparte de eso pues la estructura como tal, porque de todas formas esto, como nos decía el compañero, estamos viendo, o sea, trabajando en una empresa real, pero no tienen absolutamente nada con respecto a los riesgos en seguridad física, ¿sí? Física ni informáticos. Entonces ellos están tratando de implementar estos riesgos pues para evitar alguna situación. Yo más que todo me voy a enfocar a los riesgos físicos, ¿sí? A los riesgos que pueden causar o que pueden estar abocados la empresa. Entonces, para esto yo voy a hablar primero que todo pues una lista de chequeo. Sí, voy a hablar de esto porque es importante que nosotros sepamos que de acuerdo a esta lista de chequeo es donde nosotros verificamos absolutamente cómo está construida, cómo está constituida, si tiene elementos que nos puedan ayudar o si tiene elementos que nos hagan falta. Entonces por eso es importante que estas listas de chequeo pues se tengan bien claras, ¿sí? Vamos a ver por acá algo general, ¿sí? Lo que pudimos ver, ¿sí? Cercado, si tiene muros, si tiene decorativas, ¿sí? Entonces estamos viendo que tiene un cercado o unas barreras en hormigón y pues las decorativas como tal son vidrio templado, ¿sí? Sabemos que tienen una sola entrada
para trabajadores, visitantes y absolutamente todas las personas que llegan a la empresa. No tiene entradas aparte para visitantes, no tiene entradas posteriores. También tiene entrada para vehículos, tiene una entrada que está inactiva, pero esa entrada pues generalmente se utiliza de emergencia, ¿sí? Entonces pues las ventanas, las que dijimos hace un momento, también que podemos tener. Un momento, mirando acá dentro de la lista de chequeo, pues también podemos ver que tiene iluminación de emergencia, tiene una iluminación natural, ¿sí? Asimismo, dentro de las comunicaciones tiene los teléfonos convencionales, la central telefónica donde recepciona, tienen la telefonía pues celular, que generalmente esto ya es personal, pero pues es un medio de comunicación mucho más rápido, ¿sí? Entonces tienen sirenas de alarma, ¿sí? De incendio, vigilancia uniformada, pero la vigilancia uniformada como tal es los conserjes los que manejan, y la vigilancia armada pues no tienen, y patrullas pues más que todo los supervisores que están pasándole revista a los empleados, y aparte de eso pues la de la Policía Nacional que se encuentra en el sector. Yo les voy a hablar un poquito también de este método que es muy importante, método o análisis de riesgo, pero a través del método Mosler, ¿sí? Este sí tenemos que estar muy enfocados y mirar muy bien esa evaluación que se le dio, porque este es un método donde el producto que se entrega a esta técnica es un valor representado en una escala numérica, ¿sí? Entonces, como podemos ver ahí en el cuadro, pues vamos dándole un valor a cada uno de estos métodos o criterios, ¿sí? De acuerdo al tipo de riesgo, al análisis de riesgo o a la evaluación del riesgo. Esto pues se divide en 4 fases, este método de Mosler, que son la definición del riesgo, el análisis del riesgo y la evaluación del riesgo, y el cálculo y la clasificación del riesgo. Entonces sabemos que lógicamente la fase 1, que es la definición del riesgo como tal, pues vamos aquí a tener en cuenta los activos y los riesgos directos hacia los activos, hacia toda la empresa, ¿sí? Entonces aquí simplemente vamos a tener en cuenta, y el daño que puede causar, ¿listo? El daño que puede causar ante la empresa, cuando se presente un riesgo de estos, ¿listo? Entonces aquí vamos a determinar. En la fase 2 lo que sí vamos es analizar el riesgo, pero ya aquí lo vamos a hacer mediante unos criterios, ¿sí? Que son valorar consecuencias negativas. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar si son consecuencias negativas o daños, ¿sí? que se puedan causar, pues este criterio va a ser el F. Entonces aquí en este caso pues lo calificamos en una calificación 4 dentro de la escala. El criterio 2 lo tenemos que es como el criterio de sustitución. Este criterio pues nos habla sobre si debemos sustituir, o sea, si es fácil sustituir lo que en algún momento se perdió de acuerdo al riesgo. Entonces esto lo denominamos una sustitución S. ¿Listo? Tenemos el tercer criterio. En este caso pues estamos cada uno de los riesgos calificados. En el criterio 3 pues aquí vamos a valorar la perturbación y los efectos psicológicos que estamos produciendo hacia los demás. ¿Listo? Entonces es un criterio de profundidad que es el criterio P. Tenemos igualmente el siguiente criterio, que es el criterio 4, que aquí es el alcance de los daños, ¿sí? Y vamos a interpretarlo, o sea, los daños generados, ¿no? Y los vamos a interpretar como el criterio de evaluación E. ¿Listo? Entonces aquí pues vamos a ver los daños provocados como tal por el riesgo. Tenemos el criterio 5, que es la probabilidad que el riesgo se manifieste o se materialice, y pues aquí vamos a identificarlo como criterio de agresión. ¿Listo? Entonces la probabilidad que el riesgo se vaya a manifestar, salte a la luz, o pues se quiera mostrar de alguna manera. Tenemos el siguiente
que es el criterio 6, que es la probabilidad que se produzca pérdidas o daños, ¿sí? Es el criterio que vamos a calificar como vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces, por eso con la letra B, dentro de la vulnerabilidad. Aquí es muy importante que nosotros analicemos muy bien uno por uno de estos riesgos, pues, que puede presentar los activos de esta empresa. Por ejemplo, el hurto, ¿sí? El sabotaje, la amenaza de bomba, los incendios, la fuga de información, los riesgos laborales, la erupción volcánica. En este último me voy a detener un poco porque voy a hablar sobre el Plan Nacional sobre el plan ambiental, ¿no?, que tenemos en el departamento de Nariño. Entonces ese plan ambiental pues es muy importante que lo tengamos, porque ese es como el riesgo latente en el que estamos todos los días en esta ciudad. ¿Sí? Ese es un riesgo latente. ¿Por qué? Porque la ciudad de Pasto se encuentra ubicada a las faldas de un volcán, ¿no?, sobre el cinturón de fuego. Entonces, como estamos a las faldas del volcán, y como este volcán Galeras es muy activo, ¿sí?, es considerado uno de los más activos de Colombia, entonces por eso me voy a detener un poquito dentro de este. ¿Listo? Entonces también tenemos, después pasamos a la evaluación del riesgo y vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Y pues lógicamente vamos a ver que el carácter del riesgo pues lo vamos a tener en cuenta en esto, ¿sí? Que el carácter del riesgo pues va a ser la suma, ¿sí?, de la importancia del suceso y los daños ocasionados. ¿Listo? Entonces la importancia del suceso pues que es la I, y los daños ocasionados, que lo vamos a identificar como la D. Pero para nosotros pues, poder sacar esta importancia del suceso y daños ocasionados, pues tenemos que hacer una pequeña multiplicación acerca de los análisis de riesgos que sacamos anteriormente. ¿Listo? Después seguimos para ya poder nosotros ir ya disminuyendo, digámoslo así, ese análisis que vamos a hacer o vamos cuantificando, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos que primero cuantificar el riesgo, ¿sí? Y tenemos que ver pues para cuantificar el riesgo la multiplicación que tenemos que hacer, ¿no?, anteriormente para poder sacar esos valores. Y pues también tenemos la multiplicación de los criterios de agresión, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta esos, y lógicamente pues de esas multiplicaciones nos va a dar una tabla, y esa tabla es la que nos va a decir a nosotros si los activos se encuentran en riesgo o no. En este caso pues en el hurto pues es algo normal, en el sabotaje reducido, ¿sí?, en la amenaza de bomba muy reducido, en el incendio reducido, en la fuga de información muy reducido, en los riesgos laborales muy reducido, y la erupción volcánica pues en este caso nos dio muy reducido, pero de todas formas es uno de los riesgos más latentes, ¿no?, porque de todas formas nosotros sabemos que denme un momento, que dentro del panorama, ¿no?, el panorama actual en Nariño pues es complejo, porque pues nosotros hemos tenido épocas donde pues donde se ha disparado un poco más lo del riesgo por erupción volcánica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces como nos dice aquí en la ayuda, la ciudad de San Juan de Pasto pues podría ser afectada por la ARES, ¿no? En zonas de amenaza media y baja se presentarían principalmente los fenómenos de caída de piroplastos, ondas de choque, emisión de gases y sismos volcánicos, cuyos efectos en cada zona dependerán del tamaño de la erupción y la distancia del foco eruptivo. Este dato pues lógicamente lo sacamos del Plan de Gestión Ambiental Regional. Es un plan que va desde el 2016 al 2036. Entonces esto debemos tenerlo siempre en cuenta, por más que nos dé la calificación muy reducida, pero
pues no deja de ser latente, ¿no? Porque pues lógicamente el panorama actual en Nariño, perdón, muestra un gran interrogante, ¿no? Que esto, si bien la amenaza sísmica alta existe, pues son realmente muy pocas como tal las edificaciones o las personas que están preparadas realmente para recibir algo de esto. Lo bueno que al menos esta empresa Marbella Limitada se encuentra con sus construcciones de hormigón antisísmica, cosa que no lo tienen muchas empresas. Entonces de ahí pues podemos tener, digámoslo así, algo bueno, ¿sí? Para nosotros, un resultado muy bueno, porque ya tenemos al menos esta prevención para evitar este riesgo, ¿sí? Por eso es que nos da la calificación en el método Mosler como muy reducido. Ahora bien, para el análisis de riesgo tradicional, nos apoyamos en la lista de chequeo y en visita en sitio, ¿sí? Y detallamos como tal el impacto en una escala de 1 a 5, donde 1 es inferior, 2 es menor, 3 es importante, 4 es mayor y 5 es superior. El detalle de cada una de estas escalas lo pueden encontrar en el informe adjunto al PDF del link. Para la probabilidad de ocurrencia, básicamente se hizo lo mismo, se realizó la escala de 1 a 5, donde 1 es muy baja, 2 es baja, 3 es moderada, 4 es alta, 5 muy alta. Bien. Ahora para la identificación de activos físicos, se realizó y se agruparon en 3 grandes grupos, ¿sí? El primero lo centramos en el centro de cómputo, ¿sí? Donde se identificaron 8 vulnerabilidades que detallo a continuación. No existe un control de acceso, hay carencia de un circuito cerrado de televisión, no hay monitores de cambios de temperatura y humedad, no existe un plan de mantenimiento y renovación de equipos, la ubicación del área susceptible de la inundación porque es en un primer piso. 7. Hay ausencia de una UPS, ¿sí? Pueden ocurrir cambios de voltaje y se pueden dañar equipos. Y 8, como tal, hay una ausencia de un procedimiento de seguridad física. Ahora bien, para esto se identificaron las amenazas, ¿sí? Como tal, 1, hay destrucción y daños de equipos. 2, personas externas a la compañía. 3, fenómenos meteorológicos. 4, daños de equipos. 5, polvos, inundación. 7, pérdida de suministro de energía. 8, abuso de derechos. Como consecuencia, pues vemos que hay una afectación a la operación normal de la entidad, falta de pruebas en un proceso porque no hay un CCTV, hay una pérdida de integridad y confidencialidad de la información y hay una afectación a la imagen de la compañía, ¿sí? Para esto pues ya se identificaron que existen algunos controles, ¿sí? En la entidad, los cuales a hoy, y de acuerdo a las escalas que les mencioné anteriormente, pues se catalogó como un impacto 4, ¿sí? Con una probabilidad de 4, ¿sí? Ya con los controles que sugerimos, ¿sí? O que se implementarían, la probabilidad bajaría a 2. Bien. Para los otros 2 grandes grupos, el contenido y el detalle lo pueden encontrar nuevamente en el PDF adjunto al link. Posterior a esto, se realiza una propuesta de un programa de seguridad física, ¿sí? Donde detallamos por criticidad cada una de estas actividades. Por mencionar, y de acuerdo a lo que les estaba contando anteriormente, categorizamos 7 que tienen prioridad alta, ¿sí? Y que de acuerdo al programa presentado a la alta gerencia estarían para implementar en 6 meses, ¿sí? Estas primeras 7 estarían en los meses 1 y 2. Bien, primero sería implementar un circuito cerrado de televisión.
Segundo, sería un procesamiento de información. Tercero, se implementarían controles de monitoreo ambiental en las áreas críticas de procesamiento de información. Cuatro, se adquirirían huellas para los equipos de cómputo de los funcionarios. 5, se haría una capacitación al personal en materia de contraincendios, apoyados en el sistema como tal que existe en las instalaciones. 6, evaluaremos la contratación de seguridad por una empresa externa. Y 7, pues implementaremos un mecanismo de registro de ingreso en BCTI, de ingreso y retiro de visitantes de nuestras instalaciones. El detalle como tal, vuelvo y les insisto, estaría en el link del PDF que se adjunta. Las conclusiones. En las conclusiones pues podemos ver que aquí estamos cumpliendo, ¿no?, con normas dispuestas por el módulo como tal de seguridad física. Pudimos identificar estas amenazas y riesgos, ¿sí?, y por lo tanto pues los analizamos de acuerdo al método de Mosley y al método tradicional, ¿no?, pues utilizando lógicamente listas de chequeo, mapas de riesgos tradicionales, que eso es muy bueno. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a todo eso, pues en el sector existe un alto nivel de delincuencia, de acuerdo a los riesgos que pudimos analizar. No existe cultura de seguridad en la empresa. Yo creo que eso es lo más importante que debe tener una empresa, pero pues se puede ir aprendiendo. No existen políticas de procedimientos ni de seguridad consignados, ¿no?, que estén ahí establecidos como tal para evitar algún tipo de riesgo. También tenemos sistemas de seguridad inadecuados, que es lo que nosotros vamos a cambiar o vamos a mejorar. Y los sistemas de control pues, de acceso son ineficientes. Simplemente una persona que está controlando, ya tanto hacer como dijo el compañero, tiene su carnet de identificación, ¿sí? Entonces la exposición a riesgos de origen antrópico constituye amenazas latentes, ¿no?, debido a que las medidas de seguridad que tienen pues son ineficientes como tal. La información que se genera pues se encuentra desprotegida y pues existe una cantidad representativa de puertas pues que solo le colocan candados, pero de todas formas pueden ser vulneradas con facilidad. Eso es parte de las conclusiones y creo que es lo más importante. Muchas gracias.